Queridos amigos, estamos acá convocados por una cita mensual que siempre solemos tener con Sigrid para analizar justamente el calendario astrológico y entender en el mes zodiacal que se inicia, en este caso en el mes de Tauro, cuáles son esos patrones que se van desplegando, cuál es la energía que hay disponible y cómo podemos obviamente tanto entenderla como aprovecharla. En este caso, comenzamos el mes de Tauro luego de un mes muy intenso de Aries que terminó con una lunación muy cerca de la lunación, la luna nueva de Aries que fue muy intensa y que creo que todos la pudimos sentir. Y vienen unos cambios bastante interesantes. Sigrid, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bienvenida. Qué rico estar aquí de nuevo. Este mes de Tauro promete ir abriendo el panorama interesante que, pues como dijiste, en Aries estuvo súper intenso, una conjunción que abre un ciclo de 2 años, Saturno-Marte, Mercurio, los tres juntos, no solamente generando eventos puntuales, sino abriendo todo un ciclo. Para muchas cartas eso puede llegar a ser importante. Entonces me parece que Tauro puede traer como esta consolidación, ¿no? Porque de todas maneras Aries es puro fuego, es la chispa, pero muchas veces los arianos tienen y en el área en que tengamos estos empujes fuertes, pero sostener la energía, que afortunadamente está Saturno, es un poco una dificultad de los signos de fuego. Entonces creería que es bien interesante. Tauro voltea y dice, ¿y esa vaina cómo sabe? ¿Eso cómo se siente? ¿Eso cómo es? Dígame, muéstreme la foto, todo el país, todo. Dígame cómo es la cosa. Entonces la conciencia se va desplazando por allí, abriendo un panorama interesante. Totalmente de acuerdo. Y mira que es un Tauro que, como tú dices, consolida, materializa. Tauro también representa el disfrute y los valores, lo que nos da seguridad. Que va a estar pues absolutamente renovado tras el paso de Urano, que es un planeta transpersonal, y los planetas transpersonales cuando pasan por un signo es como una retroexcavadora que va renovando toda la energía. Lo vimos con el paso de Plutón por Capricornio, lo vimos por el paso de Neptuno pues por Piscis, y ahora este Urano que justamente en el mes deja a Tauro y entra a Géminis, pues nos deja un Tauro que ya no puede volver a ser el mismo, ¿no? Definitivamente después del paso por allí, además que Urano representa cambios, representa nuevas estructuras, innovación, representa también a lo que de pronto muchas, y lo vemos en lo mundano, mucha resistencia al cambio, a lo nuevo, no, aferrémonos a lo que ya conocemos, volvamos otra vez a lo viejo conocido, que lo nuevo por conocer, por ahí dice el refrán, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay patrones importantes. El primero, obviamente, que marca mucho este mes zodiacal es el paso justamente de definitivo de Urano en Tauro a Urano en Géminis. Eso es un patrón importante. Creo que hay otro patrón muy interesante y es que vamos a tener, en la medida en que avance, por supuesto, el mes, vamos a tener una activación fuertísima de cuadratura entre los planetas que quedan, puntualmente Marte y Mercurio, en Aries con Júpiter, una cuadratura en estos dos signos cardinales que como cuadratura cardinal se siente, Marte siendo también regente de Aries, Júpiter estando exaltado, ya lo vamos a ver, entonces otro patrón interesante. Este paso de Urano a Géminis también se da en sincronía con una Venus, entonces también esto lo vamos a ver. Y la activación también de Quirón, que me parece súper importante porque Quirón fue activado por la luna nueva pasada que tuvimos en Aries, donde justamente se dio en conjunción esa luna con Quirón, o sea que ya viene muy activo en estos últimos grados de Aries y además de eso le va a pasar por encima a Marte. Entonces tenemos como unos patrones interesantes, unas activaciones, la cometa que se va a formar ahora sí con los planetas personales y demás que queremos presentarles, pero que nos hablan también de un mes igualmente dinámico, de un mes de cambios, de renovación, donde definitivamente vamos a sentir que las cosas empiezan a tomar como un aire y un movimiento diferente, ¿no? Discúlpame, es que estaba tapando que había un ruido por fuera. Sí, totalmente. Creo que la apertura, la entrada, el despliegue, la energía está muy poderosa, sobre todo ahora que empezamos a coger una velocidad increíble, creería yo, ¿no?
Y pensando en este signo de Tauro que nos representa en términos de los seguros, los valores y demás, creo que verdaderamente estamos en una situación en donde todo tiene que haber sido revolucionado para poder ir avanzando. O sea, es como que la vida va avanzando, va a avanzar muy rápidamente y Tauro, si te quedas enranchado ahí, pues va a ser como un buey que no se deja, ¿no? O como el burro que uno jala y el bendito cada vez más enranchado va abriendo hueco y no se mueve. Entonces, creo que parte del mensaje aquí en este año es que es como ábrete y fluye. Fluye porque la vida no se queda quieta, porque la vida es movimiento puro, porque la vida no es estática, porque la vida te pide precisamente desapegarte para poder ir haciendo una transición hacia otros lados. O sea, es súper chévere. Es como si nosotros dijéramos, al tren no lo para nadie, al río no lo para nadie. Entonces, si nosotros vemos que esas son las circunstancias, creería que aprovechemos este mapa para poder fluir con el tema. Totalmente de acuerdo. Entonces, a propósito, pues vamos a compartir justamente como tú dices el mapa para ver las fechas importantes y para que, por supuesto, si ustedes lo quieren, pues tomen nota justamente de cómo se va a ir moviendo y desplegando toda la energía desde Tauro. Acá tenemos la entrada del Sol en Tauro que se da el 19 de abril y que se da a las 20 horas 39 minutos, hora Bogotá. Es el momento en donde tenemos la entrada, como yo decía, del Sol en Tauro. Esa entrada del Sol en Tauro nos cambia un poco el foco porque sabemos que Aries está regido por Marte y Tauro está regido por Venus. Y Venus se encuentra justamente en su signo, en Tauro, sin embargo, a finales de el signo y ya empezando a hacer una conjunción aplicativa con nada más y nada menos que Urano, ¿no? Entonces, mira cómo lo que estamos diciendo es que entramos en un Tauro diferente, en un Tauro bastante distinto y además cuyo regente se encuentra en conjunción con este planeta que durante 7 años ha venido moviendo la seguridad taurina, los valores y demás, entonces como que el mensaje es el mismo, ¿no? Acá estamos, o sea, como que la conciencia que es el sol dice, uy, espérate porque ¿qué es seguro ahora? ¿Qué doy yo por seguro? ¿Qué es lo que yo considero que son los valores que me mantienen o me dan seguridad y que son inalterables en lo material, en lo económico, en todo esto? Pues hemos visto cambios pero profundos a nivel mundial, aunque como decimos, como un mecanismo pues también de resistencia nos intentemos pues como sostener a las antiguas y viejas fórmulas, con Urano eso pues tampoco es que funcione mucho, ¿no? No se sostiene en el tiempo. Entonces, seguramente va a ser un momento de bastante cuestionamiento a esas formas antiguas que vemos, por ejemplo, en la política, en la economía y demás que definitivamente ya pues se están resquebrajando y lo vemos, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un momento como de conciencia de, espérate, todo va por un cambio y un movimiento y realmente ir al pasado y a sostenernos en lo que antes creímos que funcionaba, pues no. No Total, sé tú cómo total. lo ves. Es muy significativo lo que sucede en la entrada en el grado 00 porque además fíjate que se da en absoluta sincronía con la conjunción Marte-Saturno-Mercurio. O sea, están en grado 7, tienen algunas variaciones de minuticos, pero están en plena conjunción. Entonces, diría yo que por un lado nos está mostrando hacia dónde se dirigen las nuevas relaciones, porque pues ahora vamos a ver adelante que Venus y Mercurio casi que entran juntos a un signo que es profundamente movible, adaptable, variable, ¿no? Que nos permite la maleabilidad
estabilidad mental, que nos permite estar en sincronía como las cosas que suceden en nuestro entorno también. No sé, nos abre como un panorama totalmente distinto y voltea y dice, pues nada, lo que se perdió, se perdió. Y mientras tanto, en el otro lado tenemos un ciclo importante que se abre allí en donde un lenguaje, un mensaje acelerado tiene un freno saturnino en donde una acción que podría llegar a ser demasiado impulsiva, porque recordemos que todas las expresiones tienen muchos niveles de manifestación, ¿no? Uno puede encontrar un Mercurio que sea súper teledirigido, un líder de opinión y demás, pero también podemos tener una manera de expresarse, los mensajes, la comunicación, la manera que pueda llegar a ser hiriente, que pueda llegar a ser penetrante, que pueda llegar a ser demasiado impulsiva, que no tenga Impulsiva. pelos en la lengua, que se cargue a todo el mundo por encima, porque Marte, la verdad, le vale cinco lo que va pasando en el camino. Y Saturno allí haciendo un trabajo de anclaje con gran dificultad, porque recordemos que Saturno ahí en pleno movimiento de fuego es como, wow, me ponen a arder el edificio del que estoy construido, tengo que mostrar de qué estoy hecho. Pensaría que aquí es interesante ver también a Saturno eh, como esa expresión de, ¿qué te dijera yo? De los mandatos familiares, del deber ser, de la postura social, porque Saturno nos habla siempre de cuál es tu postura socialmente, ¿no? O sea, cómo contribuyes o cómo estás haciendo las cosas según lo que toca, en donde la vida te pone muchas dificultades para que te vayas adaptando o a medida que va pasando el tiempo y la vida, vas entendiendo que cada vez vas respondiéndote más a ti mismo. Entonces creo que es como también una mezcla interesante, ¿no? Tanto Saturno influye a los otros dos, así como Marte, que en realidad es el que está más fuerte, le da un golpe de gracia a cada uno de ellos y voltea y dice, pues es que las cosas se dicen directo, pues es que las cosas se ponen ya en acción. Si usted no formula su proyecto, está fregado. Y si no le da una estructura, si usted no va y cotiza, si usted no va y pregunta, si usted no va y hace muchas cosas, pues no va a tener la posibilidad de generar esa posibilidad de manifestación, porque es una conjunción muy interesante y que se presta para que iniciemos proyectos bien interesantes, siempre a nivel de Saturno. El comportamiento saturnino nos trae muchos, muchos beneficios. Entonces, nada, abrimos el panorama interesante y creo que el mes de Tauro pinta muy, muy movido. Así es, pues si te parece vamos a movernos, o sea, ya sabemos que empieza con esta conjunción tan importante justamente de Mercurio, Saturno, Marte y como tú dices, lo saturnino dentro de este terreno ariano es importante, o sea, el impulso, los inicios, los comienzos bajo la óptica de Saturno pues llevan una estructura, un tiempo, una paciencia que se puede sentir también como frustración, ¿no? Es que yo quiero que ya se dé, pero la vida me está diciendo, espere, dele forma, sea cauteloso, estructúrelo, ¿no? Y eso es domar básicamente como también ese propio impulso. Yo pienso mucho en esta carta como de la templanza del tarot, ¿no? Me Que encanta. puede significar también ese Saturno en Aries, como, a ver. Sí, templemos el león interior porque tenemos este afán y esta premura, pero Saturno no se va con esas y Saturno pues tiene, como sabemos, mucho peso. Entonces, me gusta este inicio porque ya el foco, como tú dices, está puesto en Tauro, consolidación, materialización, estructura, forma, ¿sí? Pero también tenemos este Saturno en esta conjunción, entonces me gusta como Sí, esta sí. lectura. Me encanta la carta de la templanza, es como domar la fiera, ¿no? La fiera interna, ese fuego interno que es el que nos lleva adelante, porque Marte, sin Marte seríamos unos pendejos, digámoslo así, en términos de que no haríamos nada, no haríamos nada, pero me parece que es una berraquera domar la fiera. Sí, nos vamos a mover acá entonces por estos días.
para ver justamente pues cómo se va configurando el cielo. Si te parece, me voy a mover al 23, Sí. que nos parece interesante. Acá está esta conjunción que ya se vuelve partil entre Venus y Urano, a portas pues de que Urano el 25, 2 días después, entre en Géminis. Y pues ni hablar de esta activación que se da, esta T cuadrada en la Luna, en Leo, posición Plutón, el Sol en Tauro, o sea, está siendo un momento bastante intenso también. Es una locura porque mírate los grados, 29,52 y Urano en 29,53. O sea, es un momento, estamos a 7 minutos de entrar al otro signo. Básicamente está el paso al otro lado, es decir, la apertura de un ciclo para Venus este año. Abre como un proceso revolucionario, una búsqueda de libertad, un cambio de hábitos, de patrones de comportamiento, de cómo nos relacionamos, de cómo nos centramos, porque aquí Venus empieza a tener un carácter muchísimo más humano, los signos de aire, pues nos muestran precisamente cómo empezamos nosotros a salir de nuestro propio yo y poder interrelacionarnos con las demás personas, ¿no? Empecemos a ver cómo es que funciona. Y este año, porque Venus le da la vuelta entera mientras Urano va caminando despacito. Recordemos que Urano se demora 7 años en cada signo y vamos a tener 7 años de Urano en Géminis, vamos a tener una revolución total. ¿Y por qué digo yo? Porque podríamos decir, claro, Venus hizo lo mismo en Tauro y Venus allí tenía muchísimo más fuerza, pero Urano es un transpersonal, entonces nos muestra los movimientos colectivos. Es decir, claro, Urano y Venus en Tauro, pues es como yo me muevo, yo me relaciono distinto, mi cuerpo, la tierra, mis alimentos, el disfrute, esto y lo otro. Pero aquí Urano coge una fuerza increíble porque Urano es un planeta que representa la electricidad, que representa las secuencias muy fuertes y en el aire tiene una expresión que es como si le hubieran saltado ¡oh! Al caballo y esta vaina sale como disparada. Entonces, creo que es un momento súper fuerte y además mira cómo se enfatiza con la cuadratura con la luna en el primer grado de Virgo. Entonces, Sí. allí creo que es como, date cuenta, ¿no? Son los vínculos, porque Venus y la Luna nos hablan de vínculos, ¿no? O sea, la Luna es cuando yo ya me junto, Venus me relaciono, conozco, le coqueteo, le doy la vuelta, atraigo, es una seducción total, pero cuando yo me siento seguro, págate, anclo con la Luna porque cuando yo tengo un ámbito de seguridad puedo expresar toda mi autenticidad. Entonces aquí creería que está bastante tensionada la situación en términos de, bueno, ¿cómo es que en dónde vas a encontrar una zona de confort, una zona de seguridad para tu poder entrar en conexión íntima con las demás personas? Aquí recordemos que la luna no es que le guste Virgo, Virgo es sumamente quisquilloso, es separativo, es frío, es tierra de resquebraja, entonces hay una lucha interna que vamos a tener que darle al tema vincular que puede llegar a ser bien interesante, sobre todo si tenemos la apertura para poder hacer el trabajo. Sí, total. Me gusta este énfasis en los vínculos porque es que justamente en este paso de definitivo de Urano en Géminis, como le estamos diciendo, de Urano a Géminis, pues está Venus ahí involucrado y se empieza a configurar algo que me llama la atención y si te parece voy a adelantar y es como, por ejemplo, este día, el 28, tenemos a la Luna pasando por Libra. Ya lo habíamos dicho que cualquier planeta que pase por estos primeros grados de Libra, va a estar activando la figura de la cometa, una cometa en la cual los tres transpersonales ya están instalados de pleno en los signos que les corresponden en este momento, ¿no? Plutón en Acuario, Neptuno en Aries y un Urano en Géminis. Y es ya no es, digamos, este trígono que estaba un poco disociado entre
pues por orbe podría estar, pero no por signos, ya ahora sí. Y además la luna es un activador, o sea, la luna, al igual que Marte, por ejemplo, son planetas que activan el paso de la luna cuando toca, por ejemplo, un punto tan sensible como este, que en donde se activa la cometa, pues seguramente va a ser un momento en donde como que ya decimos, uy, o sea, estamos en otro momento, porque además también hay que entender que toda esta configuración de los transpersonales lo que está configurando es justamente otra era, otro momento, otro, o sea, otro espacio-tiempo, sí, para la humanidad. Entonces, el primero que llega ya a tocar esto, pues es la Luna, y luego posteriormente, en la medida en que los planetas se vayan moviendo por estos grados, lo van a activar. Y en esos momentos, pues nos iremos como dando cuenta, ¿no? Total, creería que esa es una semana sumamente poderosa que nuevamente decimos va desplegando la situación, lo prometido en términos de que el pequeño gran trígono entre los tres transpersonales que mueven el mundo de manera colectiva ya están en los dos signos de aire, va a haber una aceleración muy fuerte, la cabeza la pone el fuego, es un Neptuno que puede llegar a suavizar un poco y que diluir ese fuego que podría llegar a ser interesante, ojalá, pero también podría crear esta ilusión de que si no es a punta de guerra, de enfrentamientos, de conflicto y de ir andando por la vida dando machete, pues no podemos avanzar, ¿no? Entonces, creería que a nivel de aceleración de la energía es muy, muy poderosa. Recordemos además que el aire aviva el fuego y por eso este pequeño gran trígono nos muestra cómo vienen procesos sumamente rápidos, mentales, de comunicación y demás, y en donde vamos a necesitar tener un anclaje físico para que podamos manejar el tema más a nivel metabólico, es decir, que nuestro sistema nervioso no colapse, que el cuerpo no quede allí en un burnout por haber sido sometido a una exigencia de velocidad muy grande. Entonces, este pequeño gran trígono es interesante. Y como tú lo pones ahí, aquí lo que hacemos es ver una cometa que ahora sí se puso a volar bien, porque es que la alita que le faltaba, que estaba allí todavía como, nada, que arranca, aunque todo esto se viene sintiendo desde hace tiempo y pues todos lo vemos en todo sentido. Total, total, absolutamente. Y en simultáneo resaltamos, me voy a volver acá un poquito para que miremos cómo justamente viene dándose por estos días, 26 de abril, la cuadratura de Mercurio con Júpiter, y cómo también posteriormente es luego Marte el que empieza ya por orbe a hacer la aplicativa con Júpiter. O sea, vamos a tener esta cuadratura que lo mencionábamos como uno de los patrones del mes, cardinal, intensa, fuerte. Júpiter también expande, ¿no? Agranda, amplifica. Marte está pues en su signo, en Aries. Mercurio pues también tiene que ver con comunicación, ideas, pensamientos. Es un momento de tensión, ¿m? Twitter. Bastante intensa. Twitter. Sí, sabes que yo creo que en realidad desde ya son 2 semanas sumamente retadoras, sumamente movidas a nivel de mensajes, a nivel de comunicación, a nivel de cómo lanzo el dardo, a ver, ¿no? Es como una guerra también muy verbal que se da allí también y que empieza a cambiar la situación completamente. Y fíjate que ahí también nos encontramos con la oposición de Lilith y Venus. Falta un poquito, pero hay que considerar que los aspectos, sobre todo los aspectos más tensos, los vamos sintiendo desde antes. O sea, nosotros hablamos muchas veces de cuando se perfecciona un aspecto, pero recordemos que la energía no es puntual y hacemos como salticos de conejo, sino que vamos sintiendo una temática se une con la otra, vamos mezclando los temas y forman picos muy grandes y solamente cuando empiezan a separarse y ya tienen suficiente
suficiente espacio de separación, empieza como a bajar y mermar esa tensión, esa intensidad tan grande. Total, y estamos acá en el 1 de mayo, que justamente es un momento de la luna llena en Escorpio, la luna llena del Vesak o Wesak, que es una luna bastante intensa, bastante fuerte. Yo siempre digo que para mí, particularmente la luna llena en Escorpio es una luna supremamente importante y también intensa del año, porque es una luna donde ese eje Tauro Escorpio, que es un eje de lo que suelto y lo que retengo, o más bien lo que retengo y lo que suelto, es un eje supremamente transformador, alquímico, ¿sí? De ir a lo profundo de uno mismo para ver justamente cómo está, qué necesita morir, cambiar, renacer, ¿sí? Y que normalmente por el sol también puesto en Tauro, pues yo tiendo a querer retener y como controlar, y la luna en Escorpio dice, pues no, o sea, esto tiene que morir, que cambiar, que airearse, ¿no? Entonces es muy transmutadora, y es una luna que se va a dar justamente bajo también la cuadratura entre Marte y Júpiter, que me parece igual importante, y lo que tú mencionas me parece igualmente importante, que es la oposición de Venus con Lilith en Sagitario. O sea, Lilith en Sagitario quiere hablarnos de cómo hay ciertas verdades, dogmas, creencias, que en realidad nos cuentan solo una parte o unas verdades parciales, pero en esas verdades de pronto hemos sido muchos silenciados o no hemos participado realmente, y es una Lilith que viene a pelear en ese terreno, ¿no? Con esa furia que trae y a decir, pues no, realmente no estoy de acuerdo, esto no es tan universal, esto no es tan, o sea, esa energía sagitariana con Lilith allí, pues está pasando en un proceso en el cual ya sea por nivel ideológico, político o religioso, estamos pues cuestionando mucho, y esos cuestionamientos se convierten en un terreno, digamos, interesante para esa Lilith. Y Venus enfrente está también como diciendo, bueno, ¿y lo vamos a hablar? ¿O cómo es que nos vamos a encontrar también desde ese tipo de lugares? Porque tú lo decías, es una Venus que está en un signo muy relacional. Géminis, al igual que Libra o al igual que Acuario, son signos profundamente relacionales del día a día cotidiano, por ejemplo, en este sentido Géminis, ¿no? Y entonces es como si hubiera esa necesidad también de establecer vínculos, pero entendiendo que puede haber ese roce, ese enfado, eso que trae Lilith de fondo con respecto a estas creencias que se mueven en el orden de lo religioso, de lo político, por ejemplo. Entonces me parece que es un momento pues también tenso bajo esta luna llena, interesante. Claro, fíjate que además las lunas llenas siempre nos están hablando de relaciones entre personas, de cómo me relaciono yo con mis pertenencias, cómo me permito también cortar y tener una capacidad de soltar lo que ya no sirve, porque como bien decías, Escorpio es un signo que es íntimo, profundo, que se queda allí, es un signo fijo, entonces en términos emocionales y psíquicos encontramos también como el momento de quedarnos quietos e irnos hasta donde más duele, y donde más duele pueden estar despertándose esas creencias, esas cosas en donde nos sentimos, por lo que nosotros pensamos, nos sentimos expulsados del maravilloso paraíso terrenal al cual queremos siempre pertenecer, ¿no? Y Saturno, Tauro ancla, quiere mantener, sostener, que no cambie la vida, y esto es importante. Creería que se llama desapego total. Y me hace pensar en ese Buda que esa luna dicen que tuvo la iluminación durante la luna de Wesak, por eso se llama así, y el budismo precisamente nos habla de la impermanencia, ¿no? Es uno de los principios básicos, y comprender que la vida va cambiando
es un principio básico de supervivencia. Nadie que cree que se va a quedar eternamente en un mismo sitio sobrevive, sino que por el contrario, la flexibilidad, la capacidad de adaptarse, nos abre un panorama distinto. No significa que no tenga que pensar como el otro, no significa que tenga que tolerar, no significa que tenga que estar de acuerdo, sino que significa que nos abre la mente al otro y las oposiciones tienen eso, ¿no? Son aspectos muy difíciles porque internamente podemos llegar a sentir como si tuviéramos la conciencia, el sentir, el espíritu, el pensamiento, el cuerpo destrozado, dividido, ¿no? Como si las cosas no pudieran cohabitar y sin embargo cohabitan y eso es parte de una realidad, es como poder tener esa aceptación de que yo tengo ciertos talentos, por ejemplo, ciertas propiedades, ciertas características físicas, ciertas cosas que me anclan a una realidad porque pues es importante la seguridad para el ser humano, pero si yo me permito entender que hay un soltar interno o sí, un soltar interno, pues la vida no me va a desgarrar. Yo pienso que es más fácil entender que hay otros que cogen camino, por ejemplo, cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida de una pareja, cuando hay una... No, porque podemos pensar en todas las áreas de la vida. Finalmente estamos hablando de manera genérica, pero si nosotros lo expresamos en la carta de una persona, pues está hablando no solamente de lo que significa el signo, esto nos va a dar el tono con el que se mueve la vida, pero también nos puede estar hablando en tema relacional, de dinero y de recursos, como dices tú, de amigos, si hago lo que yo quiero o si me estoy entregando a un proyecto en donde quedo de lado, si me quedo en la casa y en esa manera no he podido evolucionar, volar, salir del nido, crecer como persona, en fin, en el mundo espiritual también, ¿no? Si yo soy muy cositero, me quedo aquí, creo que rezar es lo único que me funciona. Ojo, yo no estoy diciendo que no funcione, pero si yo me quedo en el detalle, a veces se me olvida ver el todo. Y si yo me quedo en el todo, ¿no? Que sea como Dios quiera, las cosas no son así, entonces el extremo de la casa 6 voltea y dice, no, pues es que tú tienes que ver cómo es que construyes tu vida en el día a día. Y esa es la vida, ¿no? Ese tire y afloje, ese tire y afloje. Total. Sí, esta luna pues también se va a dar muy enmarcada entre la conjunción Mercurio-Quirón y a propósito de eso pues voy a ir andando un poquito más en el tiempo para darnos cuenta que luego es Marte el que se va a acercar a Quirón. No sin antes pasar por acá por el 6 de mayo, en donde tenemos, mira lo que está pasando con los planetas personales, entonces se perfecciona la oposición de Venus con Lilith. Marte sigue haciendo la cuadratura con Júpiter y empieza a entrar en orbe para la conjunción con Quirón. Mercurio está en el grado 7 totalmente, está haciendo cuadratura con Plutón. La Luna, que está pues de paso por Capricornio, está haciéndole una cuadratura a Saturno y el Sol también está haciendo un quincuncio con Lilith. O sea, si lo pensamos en términos de los planetas personales, ¿cómo están ellos en una relación tan intensa con lo transpersonal o con Júpiter o con Saturno? Y esto pues dinamiza toda la carta, la hace como un tejido, ¿no? Y entonces pues como son los planetas personales, pues son nuestras facultades o nuestras funciones más cercanas, más cotidianas, más del día a día, en una relación de tensión, porque hablamos de cuadraturas, oposiciones y quincuncio, con otras funciones. Entonces es un momento bastante álgido también este paso, estos primeros días de mayo con esta configuración tan fuerte. Claro, porque es que nos obligan a movernos, ¿no? Las Mm. cuadraturas obligan a movernos, a entender que el otro coexiste. Se dice desde la tradición que las cuadraturas son más fáciles que la oposición. Desde Huber, recuerdo que se decía en una oposición,
tú centras tu conciencia en el centro y entiendes que hay dos extremos en donde están floreciendo ambos extremos y se complementan. A mí me gusta mucho la versión porque creo que el zodíaco se compone de pares necesariamente. Pero las cuadraturas verdaderamente es como a punta de codazo. Y a punta de Mm. codazo entre los signos cardinales, pues son cosas que vamos a estar viendo que se van desplegando. Se van desplegando totalmente. Entonces, bueno, esto me parece importante y ya vemos cómo justamente Marte se va acercando a Quirón. Se va a ir perfeccionando sobre el 13 de mayo. También momento casi que simultáneo en el que Mercurio se une al Sol y se genera como este nuevo inicio, este reseteo de Mercurio, ¿no? Que se va a hacer esta conjunción con el Sol, también me llama la atención, porque pues es un Mercurio, eh, lo que decíamos, como en esta energía taurina renovada, cayendo en cuenta en el último decanato, por donde estuvo pues pasando Urano en este tránsito, ¿no? Al final, entonces es como una conciencia y la mente de, ok, en dónde estoy, cómo me puedo como ubicar, ¿sí? El Ubicatex, como digo yo, tome Ubicatex, una buena dosis de Ubicatex para que se ubique Me entonces encanta. en esta nueva energía de Tauro. Y esto previo a la luna nueva que va a ser unos días después. Pero mira, si te parece, hablemos de la conjunción Marte-Quirón, porque habíamos hablado tú y yo antes de este video, como que hay dos manifestaciones. Si quieres, yo hablo de una y tú hablas de otra. Entonces, Dale, dale. Marte-Quirón, pues obviamente Marte, que es filudo, que representa, por ejemplo, los cuchillos, que es punzante en el signo de Aries, puede hacer que la herida, ¿sí? Pues sangre, o sea, la puede rozar, puede ser escalpelo que entra y penetra allí y hace que toda la sensibilidad, la reactividad que yo tengo con respecto a la herida que está en Aries y que nos habla de esta, de esta sociedad que muchas veces nos dice usted no puede ser usted no puede ser su impulso más auténtico, sus necesidades más básicas, reprímala, guárdela, porque eso no está bien visto, porque o sea, eso es burdo, eso es instintivo, eso es primario, eso nada que ver, somos civilizados y bien portaditos y además, ¿sí? Entonces esto pues es una herida que casi todos tenemos y que hace parte del proceso de socialización y viene Marte y se pone ahí encima y puede ser un momento donde yo puedo estar totalmente reactivo, ¿sí? Muy susceptible. De todas maneras, Marte Quirón nos puede hablar de mucha susceptibilidad y donde puedo sentir que justamente está en contra mía el otro, lo que sea, porque en realidad yo desde la furia, desde la rabia, desde la reactividad quiero permitirme afirmarme, ¿no? Y esto pues puede llegar a ser incluso violento. Ahora, no es la única manifestación que puede tener esta energía Marte-Quirón. Claro, porque recordemos que Quirón, si bien es la herida en donde podemos ir a reconocer aquello que nos dolió, y recordemos en las heridas que se manifiestan a nivel psicológico, el rechazo, el abandono, todas las heridas que de niños marcaron una programación de comportamiento importante, también tiene la opción de ser el gran sanador. Y nuevamente, esto depende del nivel de conciencia que tú apliques. Aquí podríamos ver cómo Quirón influye en Aries y le dice, venga, desde allí yo quiero poder entender cómo es que me voy a movilizar, qué es lo que me ha motivado a mí, porque esa herida yo la comprendo, me puedo quedar lamiendo la herida y infectándola y de todo, o entendiendo que ese cuchillo que entró me va a permitir de pronto cerrar esa cicatriz un poco mejor. Porque, ¿saben? Como cuando uno, una cicatriz le queda y no le pusieron ni una curita para juntar el par de tejidos.
y le queda a uno ahí como como una cicatriz así como abierta. Entonces, cuando pasa Marte por ahí, puede que haya realzado eso y de pronto hay una posibilidad de. Entonces, tomémoslo muy, muy a pecho en términos de que ¿cómo me voy a mover? ¿Qué voy a hacer con eso que me sucedió? Porque finalmente lo que nos sucedió no podemos cambiarlo. Nos podemos rendir a eso en términos de aceptar y no diciendo que es que bueno, eso me tocaba, yo lo atraje. No, 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 no. Sino que esto sucedió, pero yo tengo la resiliencia y la capacidad de sacar de mi interior la fuerza, la chispa divina que está representada en Aries y convertirlo en una acción que tenga un contenido que pueda llegarme a ayudar a mí y ayudar al otro, porque estamos en el signo contrario también, siempre moviéndonos así. Entonces, como tú bien dices, es una conjunción bien importante. Es la última vez que vamos a tener esta conjunción en Aries, porque ya cuando vuelva a Marte a darle la vuelta que se demora 2 años, y Piquín, pues vamos a tener ya a un Quirón en Tauro, en donde va a tener una expresión totalmente distinta de lo que tuvimos en los últimos 9 años, ¿no? Entonces, Sí. creo que es un momento, es una punzada final, es un recordatorio, es algo que venimos de haber madurado. Los últimos grados de los signos nos muestran también cómo debimos haber hecho un proceso, porque mientras en esos años, imagínense, Quirón va pasando por Aries, pues pasaron 500 cosas mientras tanto, se levantó, se fue, se hizo, se tornó, hice terapia, me fui de viaje, qué sé yo, pasaron tantas cosas y vengo madurando ese Quirón de una manera que me impulse a tomar acciones o trabajar con el otro en temas relacionales, en fin, que me permite nutrirme de lo que yo voy a hacer con aquello que me sucedió. Sí, total, maravilloso. Tomar una acción, ¿no? Y una acción muy directa, muy concreta, muy resiliente. Me encanta eso. Me voy a mover acá, bueno, ni se diga este día, el 14 de mayo, como además de Marte Quirón se suma la Luna, pues, ay Dios. Y fíjate que el día anterior, devuélvete un día anterior, porque mientras estábamos hablando de esta conjunción, mira que la Luna estaba en conjunto con Saturno. Y es una situación bastante difícil, porque Saturno enfría Sí, poderosamente, ¿no? Y allí la Luna, que necesita seguridad, que ha aprendido a defenderse, en donde nosotros adquirimos ciertos comportamientos, pues hay como un freno y voltea y dice, piénsela bien a ver qué es lo que va a hacer. y sí, sí, total. Entonces luego se juntan y se va moviendo pues justamente esta luna para llegar al grado 25 en donde vamos a tener la luna nueva, em, una luna nueva que también se da en conjunción con este Mercurio que estaba en conjunción con el Sol y que en la medida en que se va separando del Sol pues el Sol también o sea, lo pone combusto, ¿no? Lo quema. Eso es algo importante, que los planetas personales cuando se conectan con el Sol, sobre todo Mercurio, Venus, por ejemplo, se queman se necesita que vayan separándose como para poder entender qué fue lo que pasó, ¿m? Porque Total, había tanta luz que no me permitió ver, que no me permitió entender, que no me permitió, y entonces acá pues por lo menos ya hay unos 3 grados de diferencia, entonces es un Mercurio que ya va como separándose y entra en este circuito también de luna nueva en grado 25, que me parece interesante y obviamente esto, tanto la llena como la nueva, ustedes saben que tenemos nuestro espacio de sabiduría lunar para dedicarle todo pues el tiempo que se merece a entender toda la carta de la luna y comprender y cómo nos podemos alinear con esta lunación de la mejor manera. total. Es un momento en donde, pues fíjate tú que lo hablábamos también antes de empezar el video,
Fíjense cómo empezamos con, en donde en las últimas semanas o esta última semana, además, ahorita todavía tenemos tan presente esta conjunción, tantos planetas, un stellium que mejor dicho no hubo un astrólogo que no tuviera un video sobre el tema porque fue bastante diciente como diciendo, ahora sí arranque, todos los planetas están directos, ¿no? Y fíjate que todos los planetas están directos, aunque aquí ya va a empezar Plutón a retrogradar. Pero durante todo el resto del tiempo del signo de Aries tuvimos esta acumulación y de todo, y empiezan las conjunciones y los encuentros así tan puntuales. Es como, haz de cuenta, un meeting, o sea, nos vamos a juntar, a ver, usted que va a hablar de las relaciones, usted que cuénteme cuáles son las acciones que va a tomar, el otro voltea y dice, sí, pero bueno, ¿dónde está el presupuesto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Todo el mundo se junta, hay una reunión absolutamente importante de todos los ejecutivos de la empresa y aquí empieza a desplegarse el tiempo, el panorama y empieza a integrar todas las áreas de la vida que necesitamos ir integrando. Pensémoslo como que cada uno de nosotros, y yo lo he visto mucho en las cartas que he visto últimamente, porque es que María, este Aries, ¿no? Cuando le dicen una vez que yo tengo, ¿qué signo eres? ¿En dónde tienes? Ah, ok, con razón, ¿no? Todo el cúmulo allí abriendo un panorama y entender que si bien arrancamos, tenemos que ir desplegando todos estos aspectos. Entonces creo que se está convirtiendo en algo muy interesante. Tal vez baje un poco de intensidad porque sí estábamos un poco agotados. La energía ariana, uno creería, uy, no, pues voy a saltar pues de aquí a Pekín, voy a hacer de todo, voy a dedicarme a hacer. No, no, no. Estaba todo concentrado, ¿no? Y todo el mundo junto, listo para actuar, sí, pero todavía no, 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 que la reunión no ha terminado. Espérense un momentico que tenemos que discutir esto. Pero ¿por qué vamos a discutir? Porque es que estamos juntos en esta energía tan fuerte para abrir un ciclo. Entonces, la cosa pinta interesantísima. Sí, total. Y es que justamente también hay que ver cómo hacia final del mes Mercurio entra, la luna también pasa por acá, obviamente después de la luna nueva, tocando a Urano. Y son, pues, esto es muy vertiginoso también, lo que tú decías, se mueve muy, 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 muy rápido. Y hacia allá a finales del mes, pues justamente también Venus hace su cambio de signo a Cáncer. em, y empieza a activar justamente una cuadratura con Neptuno, ¿no? Y empieza a darse también este tema de cuadratura entre Cáncer y Aries, ¿no? Movido por Venus. Entonces me parece que igual sigue estas tensiones. Recordemos que entre Cáncer, que es como lo familiar, lo conocido, esos valores, digamos, que también vienen de la tradición, del arraigo, la raíz y demás, y Aries, ¿no? La individualidad, la afirmación propia, el derecho, pues digamos que yo tengo que existir por mí mismo. Entonces unas tensiones marcadas allí, pues se manifiestan y luego ya pues justamente el Sol y también mira, Marte pues también hace cambio de signo, están muy sincrónicos, tanto Venus como Marte. Marte entra en Tauro, cambiando de signo, Venus entra en Cáncer y es un Interesante momento porque bisagra pues para... van a estar en sextil, ¿no? Entonces, al estar en Ujú. sextil es como si se colaboraran mutuamente. Otro aspecto que me gustaría que miremos al final del mes, que seguramente se va a estar sintiendo un poco antes de ese 19, es que precisamente el Sol cuando entre a Géminis y a todos los geminianos, pues la cosa está muy, muy movida porque viene a traerle luz a un Géminis y a un Urano, que es la primera vez en 84 años que nos encontramos en esta situación. Entonces, pues, mm, definitivamente el movimiento va a seguir como en otros términos, porque fíjate que todo el signo de Géminis, Mercurio va a estar en Géminis en su signo, pero bueno, eso es para el próximo video. Esto, en todo caso, no es que baje el movimiento, yo pensaría que sí va a bajar un poco la intensidad
y esperaría que sí, para que podamos ir llevando las acciones más concretamente, bajarlas a tierra, manifestarlas, ser como muy, muy anclados a tierra, pero en una tierra renovada, ¿no? Es como la frase de Emilio Carrillo que yo tanto menciono. Es un nuevo ciclo, es una nueva humanidad en una tierra renovada. Así es, que es, pero es innegable, ¿no? Ese movimiento. Entonces, pues bueno, muy interesante poder ver este movimiento de todo el mes de Tauro. Como tú dices, yo también creo que baja un poco la intensidad y como que nos hace poner los pies en la tierra y decir, ok, hay cambios que son inminentes, hay cambios que son necesarios, hay cambios que hacen parte de la vida, tanto en lo personal como en lo colectivo, y necesitamos encararlos. Y verlos pues también de frente como una oportunidad pues de evolución y renovación. Entonces que sea un mes que nos traiga también esta perspectiva, como digo yo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Me parece chévere ese final que le das y lo complemento con que los proyectos que estemos iniciando, las cosas que el mundo que se nos está abriendo enfrente de nosotros nos viene diciendo desde bastante antes, porque pues, Venus era el único que estaba transitando en Tauro. Recordemos que los dos benéficos estaban en una muy buena posición, pero también retando toda la energía de Aries, diciendo, venga, si las cosas no se disfrutan, no funcionan. Y en ese proceso recordarnos mucho de eso, ¿no? Que tengan sentido, que tengan un disfrute, no hay un hacer por hacer y además, si ese disfrute se comparte con los otros, ganamos tú y yo y todos los demás. Así es, totalmente, totalmente. Pues bueno, querida, qué maravilla de encuentro. Espero que les haya gustado, que hayan resonado también con esta información, que la compartan, que nos comenten cómo ven que resuena esto en sus cartas, en sus vidas. Y bueno, nos seguimos encontrando también acá en esta pasión por leer e interpretar el cielo. Total. Un abrazo a todos.